Buenos días, compañeras, compañeros. Es un enorme gusto que la Secretaría de Mujeres de Morena Hidalgo tenga el placer de contar con la doctora Marcela Lagarde por su segundo año consecutivo. Militante y activista de izquierda, desde temprana edad fue integrante del Partido Comunista Mexicano, Partido Socialista Unificado de México, Partido Mexicano Socialista. Fue diputada federal durante 2003-2006 y fungió como presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a los feminicidios en la República Mexicana, precursora del término feminicidio y defensora de los derechos de la mujer. Dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicidia en la República Mexicana y promovió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, vigente en México desde 2007. El día de hoy impartirá la conferencia Violencia Política y la Participación de la Mujer. Doctora, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. Sabe que en Hidalgo cuenta con aliadas para la lucha por los derechos de las mujeres, pero sobre todo de amigas. Sin más, le cedo el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, Maru, y buenos días a todas las compañeras que están conectadas esta mañana de sábado. Me apena, pero era el único espacio de tiempo que era posible estar con ustedes y lo hago con mucho gusto. Bueno, el tema es el tema de actualidad, uno de los grandes temas importantes de la actualidad de la política en México y tiene que ver con la participación política de las mujeres y los derechos a esta participación política. Estamos aprobando reformas a leyes tan importantes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que incorporó recientemente la minuta en la que se enuncia la violencia política contra las mujeres. Este relevante suceso, haber incorporado en la perspectiva de qué tipos y modalidades de violencia tenemos que enfrentar las mujeres. Bueno, pues en los últimos años hemos denunciado grupos, partidos políticos, organizaciones diversas de la sociedad civil, universitarias, académicas, hemos denunciado otras modalidades y tipos de violencia que no incluimos en la ley general originaria. Y me parece importante nombrar aquí que entonces son avances recientes a nivel legislativo los que han permitido identificar, por ejemplo, la violencia obstétrica, que ya también ha sido tipificada e incluida, una violencia que sucede con enorme frecuencia en nuestro país. Ahora necesitamos investigar a profundidad para conocer la magnitud real de este problema, pero denuncias, exigencia de justicia, de reparación del daño en la violencia obstétrica están en muchas regiones de nuestro país. Es obvio, lo sabemos toda la gente, que las regiones más deprimidas desde el punto de vista del desarrollo económico, social, cultural, son las regiones donde encontramos más casos de violencia obstétrica. Y llamamos violencia obstétrica a cualquier intervención obstétrica en la salud sexual y reproductiva de las mujeres que por acción
u omisión causa daño a las mujeres en cuanto a la salud reproductiva y salud sexual. O sea, ese hecho empezó siendo reconocido en alguna ley de alguna entidad federativa hace años. Creo que fue Veracruz, la primera entidad que en su ley local incluyó la violencia obstétrica. Y bueno, después de eso, diversos estados reconocieron esta violencia, pero ya también la Cámara de Diputados lo ha hecho a nivel federal. Otra violencia que también es súper importante para el tema que tenemos hoy, que es en torno a la violencia política y a la participación política de las mujeres. Bueno, pues también ha habido una reforma que ha incluido, lamentablemente, la violencia política contra mujeres, o sea, que son hechos de violencia, conductas de violencia que afectan a las mujeres como tales, pero que tienen su origen en la participación política de las mujeres. Pareciera incluso castigo violento contra mujeres que se han atrevido a participar, a denunciar, a exigir temas de medio ambiente, de depredación de la naturaleza, temas de depredación minera con las nuevas minas a cielo abierto, bueno, para toda la vida, porque hay concesiones a las mineras terribles. Y bueno, muchísimas mujeres han participado también en la defensa de la soberanía y la autonomía local y regional para reconocer que las minas tienen que ser explotadas sin detrimento del desarrollo humano y sin detrimento de la protección ambiental. En fin, ahí está la violencia política, es lo que se ha incluido ahora. Y violencia política hay infinidad de casos de defensoras de derechos humanos. Acuérdense que estamos en los 16 días de activismo y hace 3 o 4 días conmemoramos el Día de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Y decir que, bueno, se conocen muchísimos casos en que mujeres civiles que participan en organizaciones, redes comunitarias, redes económicas o redes sociales, han sido víctimas de ataques violentos, ataques que tienen conductas dañinas por acción, daño físico, psicológico, mental, daño también en su actividad política, de tal manera que se busca tal vez con esta violencia política amenazar al resto de mujeres para que no nos atrevamos a hacer política. Quiero recordar aquí, podía recordar a otras compañeras, a una compañera que fue de su municipio, que era Temisco, en el estado de Morelos, hace un par de años o tal vez más, en que ella se presentó a las elecciones adentro de su partido político y quedó, y se presentó a las elecciones públicas y volvió a quedar, pero ahí ya la amenazaron los más conservadores y recalcitrantes de su comunidad
y le dijeron que no podía ser presidenta municipal porque era mujer, aunque había ganado las elecciones. Y bueno, ella se dedicó a denunciar esto. eh, Estaba en plena semana de festejos porque la había ganado eh, la candidatura y luego ya la elección. Había fiesta en Temisco, que es un lugar magnífico y maravilloso en el que se habla náhuatl por parte de mucha gente, y decir que ella era una lideresa extraordinaria, muy popular, reconocida por su aporte a la causa de las mujeres de género y también a otras causas de la democracia participativa. Y bueno, después de uno de los días de la fiesta, entraron a su casa hombres armados, enmascarados, despertaron a su familia, a sus papás, a sus hijos, porque esta compañera tenía hijos, despertaron a todos y delante de todos la masacraron. Una crueldad brutal, brutal. Y bueno, ese es uno de los casos, pero hay muchos casos de violencia que afortunadamente no implicaron la culminación del feminicidio, sino que se fueron interrumpidos estos hechos violentos y hay sobrevivientes. Muchas mujeres políticas, debemos saberlo, son sobrevivientes de agresiones políticas durante su carrera en distintos espacios, a veces incluso por sus propios compañeros y compañeras. Hay una misoginia política extendida en muchas partes de nuestro país y mucha gente ataca a las mujeres que hacen política, desconfía de ellas o al contrario, hay otras gentes y organizaciones que si se trata de apoyar a una mujer, lo hacen gustosos porque además reconocen la participación asertiva de las mujeres en la política. ¿Hay algún problema? ¿No se oye bien? ¿Maru? ¿Sí se oye bien? ¿Sigo? Es que se me fue mi sonido. Sí se escucha bien. Está baja la conectividad de ustedes. Sí, se escucha bien. Bueno, también decir que en sentido inverso, muchas mujeres son apoyadas en su caminar político porque se reconocen valores, formas de actuación, aportes a la causa común por parte de estas mujeres. Pero sí, me regreso y quiero decir que se ha incluido ya como un tipo la violencia política contra mujeres que participan o desean participar como candidatas, como dirigentes, como lideresas, como impulsoras de procesos democráticos y desde luego como colegas y compañeras de sus compañeras. Entonces, piénsenlo, tenemos ya la posibilidad de conceptualizar la violencia política, no dejarla pasar y, como decimos siempre, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Esa es una consigna nuestra, es una consigna feminista, plantearnos que no estamos dispuestas a una mayor tolerancia social, porque la sociedad en sus recónditos espacios menos democráticos, en esos lugares se alienta
la intolerancia contra las mujeres. Se habla mal de las mujeres, se desprecia a las mujeres por ser mujeres, por cómo hacen las cosas, por cómo no hacen las cosas. O sea, hay una descalificación continua de grupos reaccionarios contra las mujeres que deciden participar. Desde luego, esa violencia política se da en entornos donde hay otros tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Por eso para nuestra causa ha sido tan importante hacer una política con perspectiva de género para prevenir todas las violencias contra mujeres y niñas. También para prevenir todas las formas de discriminación contra las mujeres y avanzar, por otra parte, fortaleciendo la participación de las mujeres con acompañamiento. Tenemos que, si no sabemos hacerlo, aprender a acompañarnos unas a las otras, unos a las otras. O sea, la participación política exige compromiso social también. Si queremos que haya mujeres en puestos de representación, en puestos de dirección, en puestos de gobierno, en el funcionariado, en la dirigencia de los partidos, y para eso se requiere un gran compromiso de las mujeres que aspiran a esa participación política. De la misma manera, se requiere un apoyo social, civil, partidista, sindical, escolar, educativo, de todo tipo, un compromiso para apoyar a las mujeres en el quehacer político. O sea, por favor, no seamos ingenuos, no creamos que la violencia, los ataques contra mujeres van a desaparecer un día, así nomás que pase el tiempo y desaparecerán. No, desgraciadamente no, pero afortunadamente tenemos la manera, ya sabemos cómo prevenir las violencias contra mujeres en todos los ámbitos. Sabemos también cómo es atender a mujeres que ya han vivido violencia o que están denunciando que vivieron violencia y no dejarlas solas, acompañarlas, apoyarlas, que quien pretende agredir a las mujeres sepa que las mujeres no estamos solas. Hoy hay una campaña muy importante para aplicar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en que en un video muy cortito se muestra una escena de violencia contra mujeres y aparece otra mujer joven, otra mayor, con su mano que dice aquí, no están solas. Y se ha vuelto ya un símbolo que queremos decir eso, que estamos dispuestas a protegernos mutuamente, a cuidarnos. Tenemos que aprender a detectar cuando se está gestando violencia y no permitir que avance, no permitir que se fortalezca la violencia, sino por el contrario, tenemos que decir alto a la violencia. Y quiero también decir que estamos ahí
para en el proceso de participación civil incorporar la agenda política de las mujeres en el mundo global, porque somos del mundo global. Hoy estamos conectadas gracias a una tecnología virtual del mundo global y tenemos conexión con redes en todo el mundo de grupos de mujeres que hacen lo mismo que nosotras, participan, anhelan, aportan, proponen cambios muy importantes para acabar con la violencia contra las mujeres. También estamos allí para decir que además de prevenir, además de atender a las mujeres, además de perseguir el delito, y esto tiene que subrayarse, estamos para perseguir el delito, para denunciarlo ante autoridades y luego estar vigilantes de que las autoridades judiciales cumplan con su función y hagan justicia. Y la justicia de género tiene dos dimensiones muy importantes. Una, beneficiar a la mujer que está siendo agredida, que fue agredida, que podrá ser agredida, beneficiarla a ella porque se logre el fin de la violencia y también beneficiar a todo el género. Cada paso que damos para defender a una mujer, lo damos para defender a todas. Y siempre tenemos que subrayar que somos parte de nuestro género. No es a otras a las que les pasan las cosas, es a nosotras. Tenemos que aprender a hablar en plural. Somos nosotras. Y bueno, también estamos ahí para decir que trabajamos arduamente por erradicar las violencias contra mujeres y niñas. Fíjense la palabra tan fuerte que usó la Convención Belém do Pará, que es la que estoy citando cuando digo que se busca erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Eso lo planteó la Convención Belém do Pará en los 80s y esa convención es como el paraguas en que estuvimos legisladoras de todos los niveles creando todo un sistema, un marco jurídico, judicial para enfrentar la violencia. Y esa fue la Convención Belém do Pará. Pero luego, antes, estuvo la CEDAW, así se le llama, CEDAW, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esa convención está incluida en nuestras leyes. Todas las leyes que hicimos en México, armonizamos las convenciones Belém do Pará, la CEDAW y la Cumbre de Viena. La Cumbre de Viena que en 1993 aprobó al amparo de la ONU que las mujeres tenemos un conjunto de derechos que por voluntad de la ONU y de los gobiernos del mundo que lo aprobaron, son derechos humanos. Y son derechos humanos porque los convertimos en derechos inalienables. No pueden ser transferidos, no pueden ser eliminados, no podemos desistirnos de nuestros derechos humanos.
tenemos derechos humanos porque tenemos derecho a la vida libre de violencia. Es el primer derecho humano de las mujeres, de acuerdo con la convención, la CEDAW, la cumbre de Viena, perdón. Y esa cumbre, como dice mi querida maestra Alda Facio, esa cumbre llevó a representantes de todo el mundo, de los movimientos de mujeres y feministas, dice Alda Facio, fue una cumbre en la que las mujeres nos volvimos humanas, humanas con A, no con O, porque reconocimos nuestra identidad de género. Somos mujeres y por eso tenemos derechos como humanas. Bueno, todo eso, ese marco teórico jurídico, está en la base de nuestra participación política y necesitamos afianzar más las condiciones para lograr el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y, en el caso que nos trae aquí hoy, la libre de violencia política. Y decir, como lo repito, que sabemos que la violencia política no se da en el aire, se da en países, en regiones, en municipios donde hay otras violencias contra mujeres y niñas. Violencia intrafamiliar, violencia dentro de esta violencia conyugal, que es altísima en nuestro país. Es impresionante saber ahora, como ya lo sabemos, la cantidad de mujeres víctimas de violencia dentro de la familia, dentro de la pareja, dentro de los partidos políticos, dentro de los sindicatos, o sea, en todos los espacios privados y públicos de la vida social, las mujeres vivimos violencia. Hay lugares donde es más aguda, donde hay, por ejemplo, mayor número de feminicidios, pero también hay estados donde hay el menor número. Y les quiero decir dos estados que han tenido niveles bajos comparativamente hablando de feminicidio y de violencia feminicida en términos generales. Y son el estado de Yucatán y el estado de Campeche. Son los estados que además son estados mayas desde el punto de vista étnico. La cultura mestiza e indígena es maya, y eso, en mis hipótesis, tiene mucho que ver en que haya un menor número de mujeres agredidas y que las mujeres no enfrenten tan exhaustivamente violencia feminicida para ellas. Vayan ustedes a Yucatán y como muestra un botón, vayan a oír música, vayan a la trova, y lo digo como antropóloga, encontrarán manifestaciones culturales como la trova, el canto maravilloso, en que el cantante, el hombre, hace loas a su amada, la trata con un cariño, una dulzura. Son entrañables las canciones de la trova yucateca y desde luego de la zona maya. Bueno, no es casual que personas bilingües, al dirigirse unas a otras, se digan papacito, mamacita, con cariño a un conocido, a una familiar. No es una casualidad,
es una cultura de respeto a la dignidad de las personas y en particular, en este caso, de la participación política de mujeres, bueno, de las mujeres. Pero ojo, en esos estados, Campeche y Yucatán, también se da un fenómeno complejísimo. Así como tiene el menor número de homicidios, de feminicidios, también tiene el más alto número de suicidios, tanto Campeche como Yucatán. A veces está un estado arriba y a veces abajo. Hay suicidios lamentables, terribles, son suicidios de desesperación, suicidios de desesperanza, suicidios de no encontrar cómo hacer frente a la vida, y en teoría de género decimos son suicidios empujados, construidos por la sociedad que desampara, que no protege el desarrollo de las mujeres en muchos casos. Muchas suicidas son adolescentes, muchas suicidas son niñas, pero también, ojo, a pesar de los cariños y del respeto a la dignidad, al mismo tiempo también hay violaciones sexuales y muchas niñas viven incesto o vivieron incesto cuando fueron pequeñas. Todo eso está ahí. Y cuando hacemos política, las mujeres con compromiso, como somos nosotras, tenemos que saber que todo eso está ahí, que hacemos política para erradicar eso, para que no haya más eso. Y en cambio, que podamos ir avanzando para fortalecer los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es decir, la violencia política, la violencia feminicida, todas las violencias pueden ser erradicadas siempre y cuando se desmonten el supremacismo machista, patriarcal de los hombres. Si no, es un contrasentido no promover la eliminación de ese supremacismo, esa prepotencia del uso autoritario de recursos, del acaparamiento económico, de la subordinación de mujeres a través de la familia, a través de la escuela, la subordinación incluso política de mujeres a hombres todopotentes, todopoderosos. Vemos abusos en la participación política de los hombres. Vemos alianzas sumergidas que hacen los hombres entre sí para que no avancemos las mujeres en nuestros derechos políticos. Por eso es importantísimo que en los procesos políticos las mujeres que estamos convencidas de esta causa de igualdad entre mujeres y hombres y de participación política de las mujeres, apoyemos para eliminar el machismo en la política, para eliminar formas prejuiciadas de hacer política, abusando, eliminando derechos de las mujeres. Entonces tenemos que aparecer unidas, juntas, virtualmente, y cuando ya podamos presencialmente, volveremos a estar juntas en las plazas públicas, en las calles, en los congresos, en todas partes.
tiene que haber un piso de sintonía entre las mujeres de las diversas posiciones políticas. Tiene que haber un piso común, cimientos comunes de una cultura democrática de género. Debemos compartirla con mujeres de todos los partidos políticos, con funcionarias y funcionarios de los sistemas electorales en los que participamos o participamos antes o volveremos a participar en el futuro. A lo mejor apoyarnos en las instituciones democráticas como las electorales, si es que este fuera el caso en nuestra entidad federativa. También en el Instituto Nacional Electoral. Me consta que hay un esfuerzo institucional por empujar los derechos políticos de las mujeres. Me ha constado siempre el apoyo del INE, por ejemplo, a incluir la igualdad sustantiva y efectiva en la legislación de igualdad que ya habíamos aprobado. Me consta el trabajo que hicieron por reconocer la paridad como principio político de participación de las mujeres. Ahí apoyó muchísimo el INE y desde luego nosotras empujamos esta posibilidad de la paridad en todo el país y se aprobó también. Entonces, fíjense, se ha aprobado la igualdad sustantiva, la igualdad efectiva, la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad con equidad y la igualdad paritaria, la paridad. Yo les quiero compartir una experiencia mía personal, bueno, siempre lo hago, pero esta fue una oportunidad de lujo que tuvimos, es un precedente de paridad muy importante en nuestro país. Y fue la realización de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, cuando nuestra ciudad capital se transformó su nombre, dejó de llamarse Distrito Federal para llamarse ahora Ciudad de México y tener una constitución que no teníamos, porque como éramos la capital, pues se iban a conflictuar los poderes como capitalidad o como entidad federativa sin capitalidad. Bueno, años, movimientos, fuimos y venimos y logramos hacer procesos civiles constituyentes, simulacros de asambleas, hasta que logramos que se aprobara la realización de una magna asamblea constituyente de la Ciudad de México. Y ahí hubo mecanismos para nombrar, designar los partidos políticos, representantes que todos pudieron, sin elección pública, incluir en la Asamblea Constituyente. Y otra parte que fueron electos, y que fueron electos territorialmente en sus lugares de residencia y de acción política. Y bueno, fue una experiencia única. Yo como ciudadana de a pie, feminista de toda mi vida, viví uno de los grandes procesos políticos democráticos que he vivido como ciudadana de esta capital de este país. Y bueno, allí el principio fue la paridad desde inicio. Tenía que ser una asamblea
Constituyente paritaria. Y habían de ver la maravilla que es legislar, discutir, analizar, hacer política, hacer grilla paritariamente. 50 mujeres, 50 hombres. Fuimos 100 en la Asamblea Constituyente. Algún día que se enfermó alguien, fuimos 49, 51 o 50, pero fue paritaria y es una joya. El punto, o sea, no se trata solo, pero sí, de tener asamblea mixta con mujeres y hombres, sino que además estuvo en una proporción tal que ya no tiene acción afirmativa, ya es un derecho la paridad y por lo tanto está inscrita como norma y podemos acudir a la paridad para incorporar más mujeres. Yo las convoco en las próximas elecciones internas, municipales, externas, internas de los partidos políticos, defiendan el principio de paridad. Compórtense con una ética paritaria. No dejen perder ese derecho. Úsenlo. Es un recurso político para que ustedes hagan política en igualdad y de veras funciona. No es lo mismo, negociar una legislación X. Estábamos haciendo ni más ni menos la Constitución de la Ciudad de México. No es lo mismo negociar en minoría que negociar en paridad. Es otra cosa, es democracia y eso ayuda muchísimo al avance de ideas progresistas que son las nuestras y tenemos que empujarlas y tenemos que convencer a indecisas, indecisos, pero tenemos que ser consecuentes. Consecuentes porque hemos avanzado en una causa que promovimos nosotras con otras mujeres de otros partidos. Tenemos que ser consecuentemente plurales, plurales desde el punto de vista ideológico y político y respetar las diferencias de criterio, de pensamiento, de ideologías. Y bueno, si no nos podemos poner de acuerdo, se vota. Para eso está la votación en una sociedad democrática. Así es. Entonces, me parece que el avanzar en el derecho a la participación política de las mujeres pasa por avanzar en la eliminación de todas las formas de discriminación en general, pero en el quehacer político, por favor, y también erradicar todos los tipos y modalidades de violencia, empezando desde luego por la violencia tolerada en la sociedad que desencadena procesos terribles que fragilizan la vida de las mujeres, que la ponen en riesgo, que las vuelven vulnerables por la agresión política o la agresión familiar o la agresión laboral. Tenemos esa agenda política que debemos empujar en momentos electorales, pero en cualquier momento para crear una cultura política democrática, respetuosa de mujeres y hombres y desde luego respetuosa de la igualdad. Por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas, muchas gracias. Gracias, Maru. Estoy lista para sus preguntas o comentarios. Muchas gracias.
No oigo. No te oigo. Muchas gracias. Ahora Pues ya. nos pasaríamos todo el tiempo escuchándolo. Es muy interesante. Aprendemos de cada participación que usted nos regala. Aprendemos gracias. como feministas en esta lucha. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar con unas preguntas, si nos hace favor de contestarla. La primera es, ¿cuál es el mayor reto que usted ve en la lucha por los derechos políticos de las mujeres? La contesto de una vez, ¿no? Sí, por favor. Bueno, nosotras tenemos muchos retos porque estamos en condiciones de mucha desigualdad y porque en nuestro país prevalece un clima terrible de violencia contra las mujeres y las niñas, a tal grado que le hemos llamado una pandemia. Y decimos que antes de que estallara la pandemia del coronavirus, nosotras teníamos y otros teníamos participación denunciando la violencia contra mujeres y niñas, exigiendo la erradicación de condiciones que la propician y anhelando y convocando a la justicia de género. Y me parece entonces que el gran reto es continuar en defensa de la participación democrática de las mujeres y los hombres, con el respeto a los derechos democráticos de la participación política, con el empoderamiento de mujeres y niñas, en el entendido de que el empoderamiento no es que hagamos cosas terribles, sino que integremos a nuestra condición la condición de sujetos democráticos y participativos. El reto es también fortalecer nuestra conciencia de género, fortalecer nuestro anhelo democrático de género, nuestra conciencia feminista y también, y eso es muy importante, fortalecer nuestras alianzas con otras mujeres, grupos, redes que tienen una agenda que sintoniza con la agenda personal y colectiva de cada quien. Es un desafío poder consolidar, primero que nada, esa conciencia política feminista y a partir de ahí caminar y avanzar en la construcción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y luego, trabajar por garantizar que haya espacios libres de violencia política contra mujeres. Espacios libres, escuelas, espacios libres de violencia política, partidos políticos, espacios libres de violencia política, gobiernos, espacios libres, municipios, espacios libres. Esa es la consigna en esta hora electoral de nuestro país, en que en un tiempo breve de las pasadas elecciones al medio año que viene, se cambiarán 1,500 cargos en nuestro país. Y tenemos nosotras que ser conscientes de que vamos por ejercer la paridad. Es nuestro derecho, no es una concesión graciosa de nadie, es un derecho político y ojo, los derechos políticos son derechos humanos y tenemos el derecho humano a vivir y a hacer política libre de violencia. Incluso, colegas,
no usar lenguaje violento, sacudirnos de esa terrible tradición política en que el lenguaje de la política es machista, es supremacista, es retador. El lenguaje es, por ejemplo, todo mundo anda siempre en combate. Se usa mucho la palabra combate, pues es una palabra muy violenta. Se dice que estamos en combate contra la violencia hacia las mujeres. Y yo quiero decirles que no es así y que eso no conduciría a erradicar la violencia. Nosotros no estamos en combate, estamos a favor de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es distinto, es muy diferente ir al combate que ir al diálogo, ir a la deliberación política, que es hoy por hoy en el mundo un requisito y recurso para el diálogo político, el diálogo deliberativo. Entonces no estamos en contra, no tenemos por qué, pues sí tenemos por qué defender nuestros derechos humanos, ampliarlos, sostenerlos, hacerlos del conocimiento masivo y avanzar hacia una cultura política de paz en un país que tiene miles de desaparecidos y desaparecidas, miles y miles de víctimas de violencia delincuencial, violencia de bandas, de grupos organizados, de delincuentes del narco, de traficantes y desde luego de todos aquellos que violentan a mujeres y niñas por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, nuestro desafío es así de grande, pero también es una gran oportunidad de, en nuestro activismo político, dar a conocer cada vez más la agenda común, compartida democráticamente desde una perspectiva de género. Gracias. Gracias, gracias. ¿Considera que los mecanismos legales para asegurar la equidad de género están fortalecidos? Sí, pero quiero decirles que la equidad es solo una parte del proceso mayor, que es la igualdad. Por favor, dejen de decir como se decía hace 20 años, la equidad. ¿Y saben por qué decían la equidad? Porque no estaban de acuerdo con la igualdad. Tuvimos que llegar nuevas generaciones de legisladoras feministas para incorporar el concepto de igualdad al quehacer de la política. Es más, le cambiamos el nombre a las comisiones de los congresos que se llamaban Comisión de Equidad de Género. Hoy se llaman Comisión de Igualdad. Es más, el instrumento jurídico prioritario es la Ley de Igualdad. En México no hay ley de equidad, hay ley de igualdad. Entonces, vamos por la igualdad con equidad, o sea, con justicia. Eso es lo que quiere decir equidad. O sea, cuando la igualdad significa un trato justo, diferenciado, porque no se puede tratar de la misma forma las necesidades, la privación, el avance de mujeres que tienen una condición que de mujeres que tienen otra condición. Sería injusto tratarlas sin equidad. La equidad nos sirve para nombrar eso, pero la finalidad mayúscula es la igualdad y les voy a decir en qué está basada.
desde una perspectiva feminista. Buscamos esa igualdad con equidad, pero siempre igualitaria, porque asumimos que mujeres y hombres somos iguales, iguales ante la ley, iguales como semejantes, iguales como sujetos, iguales como integrantes de la humanidad. Somos parte de la humanidad en igualdad, pero hay que reconocerlo en las leyes y decir que además de todo, las mujeres y los hombres somos los más parecidos seres vivos entre sí. Nos parecemos muchísimo, somos semejantes y diferentes. Y esa relación entre semejanza y diferencia tiene que ser notable con igualdad. Gracias. Gracias. Desde la perspectiva global, ¿cuál es su percepción del movimiento feminista en México? Pues mi percepción es muy desde la participación, pues yo soy parte del movimiento feminista, del que me siento muy orgullosa y me siento muy fortalecida por ser feminista y por tener ese recurso para vivir el mundo, incluso en la pandemia, ante cualquier adversidad, pero también por lo apasionante que es activar para conseguir ese cambio rotundo en nuestro país, consiguiendo esta cultura democrática de género. Y decir que desde antes de la pandemia había un auge, una ola del feminismo en nuestro país. El mismo 8 de marzo salieron millones de mujeres y hombres a manifestarse por la igualdad y por esta democracia genérica, y también se manifestaron diciendo ni una más. En Argentina, para hablar de otro lado, la consigna fue ni una menos. En cada lugar querían avanzar hacia la erradicación de la violencia feminicida, pero lo dicen de manera diferente. Ni una menos es ni una mujer menos por feminicidio. Y ni una más, como decimos en México, porque la poeta que inventó esa consigna y que fue víctima de feminicidio, creó el ni una más en el sentido de, como lo decían entonces, ni una muerta más. Luego venimos a transformar esto y a decir que no son muertas. No es que se murieron, no es que qué pena, pero algo les pasó. No, las mataron. Hubo una voluntad para criminalmente, de manera violenta y cruel, arrebatarles la vida con violencia. Y bueno, estamos en eso, estábamos en las calles. Al otro día hicimos un paro global, con mujeres reivindicando la igualdad laboral, la igualdad salarial, el fin a la brecha económica de género, el fin a la desigualdad. Y acuérdense que muchas en el mundo global también sacaron la consigna muy lógica y muy importante de me too en inglés, que quiere decir a mí también. Y lo que querían decir las manifestantes
que enarbolaban pancartas diciendo Me Too, era romper el silencio de la violencia sexual, el acoso, el hostigamiento, la violación. Y quien decía Me Too estaba diciendo del mundo, a mí también me acosaron, a mí también me hostigaron, a mí también me violaron. Exijo justicia. Pero lo notable fue que hicieron público esto mujeres muy poderosas, muy potentes al inicio, famosísimas, mujeres millonarias, cosa que sirvió muchísimo para que se comprenda que la violencia de género abarca a mujeres de todas las clases sociales, de todos los grupos y posición social, de todas las condiciones culturales, étnicas, etcétera, y que ya no estamos más dispuestas a guardar silencio. Me parece un lujo, me parece formidable ser parte de este esfuerzo tan esperanzador en medio de la pandemia tan terrible que estamos viviendo. Y el máximo reto es sobrevivir a la pandemia. Nosotras tenemos experiencia resiliente porque nos hemos esforzado por reparar los daños que nos ha ocasionado la dominación patriarcal. Y podemos poner en común lo que hemos aprendido en otros momentos para paliar la pandemia, para no exponernos, para cuidarnos. Nosotras que por género fuimos especializadas en los cuidados, hoy podemos tener más conciencia del cuidado personal y comunitario y social en todo el país y en todo el globo. Me parece que el feminismo tiene muchísimo que aportar a sostener movilizadas y asertivas a millones y millones de personas por esta causa. Muchas gracias, Maru. Sí. Yo creo que le paramos ahí, ¿sí? Mira, nada más nos manda, nada más esta última que nos manda Marlene Araceli Lozada, Francia, nos hace esta pregunta. ¿Puedes darnos tu opinión sobre las divisiones políticas que se dan entre los grupos feministas? Actualmente en el municipio de Pachuca, el Consejo Interino es feminista. Sin embargo, existe un grupo de feministas que están violentando a la administración y difaman sobre que las feministas en la administración son las bien portadas y que se vendieron al gobierno estatal para hacernos quedar bien. ¿Puedes darnos tu opinión? Pues mira, es penoso que haya ataques públicos entre feministas. También pienso que ataques privados no deberían tener lugar, pero también soy consciente de que necesitamos ejercitarnos muchísimo en adquirir habilidades de diálogo, adquirir capacidades de colaboración y no trasladar ahora al feminismo esas estructuras jerárquicas, rivales, competitivas entre mujeres feministas. Me parece que aquí habría que acudir a nuestra tradición de encuentro, de alianza, de pacto, de enriquecimiento mutuo entre todas nosotras, tomando en cuenta los espacios públicos en los que nos movemos, nuestras condiciones, etc. También decir que
es fácilmente prevenible este tipo de desavenencias entre mujeres. Tenemos que aprender a ser diferentes entre nosotras. Desde luego, a no crear nuevas jerarquías, nuevas formas de dominación, nuevas formas de misoginia, nuevas formas de machismo. Eso es terrible y no debemos dejar que crezca, que avance. Ojalá puedan buscar ustedes espacios de encuentro. Yo hablé un rato largo de crear espacios libres de violencia política. Desde luego se aplica al movimiento feminista, se aplica al funcionariado feminista, se aplica a todos los espacios donde nos movemos, pero tenemos que ser consecuentes y apuntar a se llama de una manera en italiano el affidamento, que es una forma de acercamiento feminista que las italianas que la inventaron querían propiciar el encuentro no violento y no agresivo entre mujeres. Y entonces llamaron a que cada mujer aprenda a reconocer los méritos de las demás, a saludarlos con beneplácito, al participar colectivamente en causas particulares a partir de ese afidamento. Y también otras italianas, francesas, gringas, mexicanas, hemos planteado una política de sororidad entre mujeres. Y eso quiere decir que haya sororidad, que haya solidaridad entre nosotras, reconocimiento mutuo, no agresión, respeto, y respeto además a la dignidad entrañable de todas las compañeras, y desde luego si estamos en el mundo mundial exigiéndole a la sociedad respeto a la dignidad y a la condición humana de las mujeres, pues mal haremos en exhibirnos y respetando esta situación. Queremos que la sociedad respete a las mujeres, respetemos nosotras a las otras colegas y compañeras. Sororidad, en cambio de no enfrentarnos, no confrontarnos, pero manteniendo el pensamiento libre. El feminismo no es una cultura religiosa, el feminismo no es una práctica de ejército, el feminismo es una voluntad política libre de participación con otras y otros para cambiar esas estructuras opresivas para la vida de las personas. Respeto, pero también entendamos que puede haber diversidad de juicios, de opiniones que requieren ser bien encausadas. Mientras más conozcamos de la historia del feminismo en nuestro país, mientras más conozcamos de la historia del feminismo en América Latina, mientras más conozcamos eso en el mundo global, desmontaremos la agresividad contra las demás y pondremos entre nosotras un común actuar, un respeto, a tal grado que la gente diga, mira qué bien
qué bien debaten las feministas. Mira qué bien se pusieron de acuerdo para empujar esta propuesta política. Qué bien que lograron candidaturas comunes. Qué bien que ocupan espacios en la administración pública. Qué bueno que hay funcionarias feministas. Qué bueno que hay activistas feministas en nuestra asociación y desde luego nuestra sintonía con las otras. Todo eso opino, y si estuviera allí con ustedes, les invitaría un café, pero no puedo invitárselos aquí, ya lo haremos en el futuro. Muchas gracias. En la próxima, sí. No, al contrario, gracias por apoyar estos trabajos. Gracias, compañeras, por haber dado este tiempo. Esperemos compartan con las compañeras que no tuvieron tiempo esta conferencia muy interesante de la cual aprendemos siempre. Gracias, doctora Marcela Lagarde. Gracias, compañeras. Vamos a seguir trabajando juntas para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Sororidad, compañeras, entre nosotras. Que tengan excelente tarde. Gracias. Gracias, Maru. Me salgo yo, ¿verdad? Bonita tarde. Adiós, Maru. Gracias. Sí, gracias. Adiós, muchas gracias. Un abrazo.